pero a veces soy bastante volado. ¿Dónde se graba? Ahí está, muchas gracias, ya me ayudaron. A ver. Bueno, vamos a empezar. Ahora sí. Yo entiendo que ustedes ya vienen con conceptos, con bastantes conceptos, o por lo menos los elementales, los básicos, con respecto a biología, química no. ¿Qué más han llevado? Biología. Bueno, con respecto a biología, ¿han llevado alguna otra cosa? No. Así que sus conceptos biológicos, espero que los tengan claros, los vamos a usar ahora, ¿sí? Así que, como te dije, así como voy a rogar que tú preguntes, también voy a necesitar o voy a estar preguntando en todo momento cosas a ustedes. Así que, por favor, si no sabes, simplemente me dices, no sé. Créeme que es mucho más satisfactorio que me digas, no sé, a que simplemente no me digas nada. Ya te he dicho que no estamos en clase, en seminario, en práctica, donde el profe dice alguna pregunta y nadie dice nada, lo digo porque yo también soy estudiante como tú, y nadie pregunta nada y el profe se queda mosqueándose y simplemente cierra el Zoom y se va a su casa. Así que por favor, pregunta. La parte en la que más hablan todos es cuando se despiden. Muchas gracias, profesor. Chao, profesor. Hasta la próxima semana, profesor. Cuídese, profesor. Pero antes, durante la clase, nadie pregunta. Y estamos justo en las asesorías para que todas esas dudas que tú puedas tener las hagas saber. ¿Ya? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí se ve. Ya. Gracias. Sí, Si se ve. tú te... Sí, sí se ve. Me estás confirmando, pero ya, gracias. Si tú te pones a revisar para los que ya vieron sus slides, en gran mayoría, en gran mayoría, los PPTs, o mejor dicho, las imágenes van a ser las mismas que las de tu profe. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a hacer en esta asesoría? ¿Cómo vamos a trabajar? Te voy si tú te pones a ver los slides, vas a ver que tu profe le gusta hablar bastante, cosa que está bueno. Y sus diapositivas duran aproximadamente cada una entre 3 y 4 minutos, y algunas 8. No todas, pero ese es el promedio. Así que lo que yo he hecho es resumir de alguna manera lo más importante, lo que vas a necesitar. Y aparte le he agregado cosas básicas, o yo te voy a explicar de manera simple la parte de microbiología, el curso en pocas palabras. Así que vamos a empezar, ¿ya? A ver, aquí vamos a hablar acerca de microbiología médica, no vamos a hablar de microorganismos que no tengan que ver con infección al humano, así que principalmente o en su totalidad vamos a hablar de esos microorganismos. A partir de la tercera clase vamos a empezar a ver ya microorganismos específicos, como por ejemplo Neisseria, Listeria, Agalactiae, etcétera, que vamos a ir viendo. Y siempre por cada bacteria o por cada microorganismo, mejor dicho, vamos a tener el mismo protocolo. O sea, vamos a empezar con generalidades, de ahí vamos a pasar a patogenia, transmisión, mecanismos de infección, la parte clínica y epidemiología, ¿sí? El profesor maneja de esa manera todos sus microorganismos, ya vas a ver en clase. La idea de esto es que darte información que tú puedas preguntar y ahorrarte tiempo, porque yo sé que probablemente después vayas a revisar el slide, el PPT del profe y te vas a dar cuenta que van a ser parecidos en su mayoría. O sea, lo que yo quiero es ahorrarte tiempo y aparte explicarte el PPT y que tú tengas la opción a preguntar a partir de eso. Entonces, vamos a empezar con algo bastante simple, ya que he visto que han tenido problemas en el pasito. Como por ejemplo, a ver, en la primera pregunté cuál es una bacteria y la gran mayoría marcó Cryptococcus neoformans. La segunda fue Klebsiella pneumoniae. Algo que quiero que tengan claro, por favor, es que hay varios tipos de patógenos, ¿ya?
No solo existen las bacterias, no solo existen los virus, e incluso hay gente que cree que son sinónimos. No son sinónimos para nada. Tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos parásitos. Te lo menciono porque el ciclo pasado sucedió con mi promoción. Son errores que yo saco de ellos y se los comento. Les preguntaban por parásitos y respondían bacterias. Les preguntaban por, por bacterias y respondían nombres de virus. Así que tú tienes que tener claro que esos cuatro patógenos que te acabo de mencionar por ningún lado son los mismos. ¿Ya? Bacterias, virus, ¿qué más te dije? Hongos y parásitos son totalmente diferentes. Incluso los virus, para empezar, no son organismos vivos. Las bacterias pertenecen a un reino diferente que el de los hongos y los parásitos. Por ejemplo, las bacterias, ¿a qué reino pertenecen? Los cinco reinos, que lo viste en el cole. ¿Nadie sabe a qué reino pertenecen las bacterias? Fungi, animal, vegetal, protista, procariota. ¿A cuál pertenecen? Procariota. Exacto, Julio, procariota, pertenecen al reino procariota. Si no te acuerdas de la clase, porque eso lo viste en biología, estoy seguro, los procariotas son organismos, para empezar, primitivos, porque de ahí se originaron las eucariotas, según la teoría endosimbionte, los cuales no van a tener núcleo. Por eso se llama procariota. Pro antes, cario o carión, núcleo, ¿no? Antes del núcleo. Las bacterias, todas las bacterias, todas las bacterias pertenecen al reino procariota, ¿sí? Todas, absolutamente todas pertenecen al reino procariotas. Y van a tener características parecidas porque pertenecen al mismo reino. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Dónde estás? Vamos a hablar en la clase acerca de la clasificación, cómo se clasifican estas bacterias, sus partes y cómo es que ellas se reproducen, lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? Entonces, aquí tenemos qué tipo de células son las bacterias y es justamente de lo que estamos hablando. La principal bacteria, o la más conocida, que la vas a escuchar en todo momento si es que ya no la conoces, es la Escherichia coli, ¿sí? Es la bacteria en la que más estudios se han hecho. ¿Alguien conoce esta bacteria? ¿La ha escuchado? Sí, yo sí lo escuché. ¿Podrías decirnos algo acerca de ella? ¿Infecta, no infecta, es mala, es buena? ¿Para qué nos sirve? ¿Dónde está? No me acuerdo mucho, la verdad. Te mentiría si me digo que me acuerdo bien, pero creo que estaba en una planta. Ya, nos dice que está en una planta, es válido. Esta bacteria, ¿sí? Podríamos decir que es esta que está a la derecha y ya aprendí a usar estas herramientas, así que me va a ayudar bastante. Esto que tú ves aquí, podríamos decir que es una E. coli porque tiene la forma de E. coli, ¿ya? Su nombre completo, Escherichia coli. Es una bacteria que está en nuestro organismo, ¿ya? En realidad la podemos encontrar en diversos lugares, pero principalmente la vamos a encontrar en nuestro organismo, siendo parte de nuestra flora bacteriana, o sea, nuestros intestinos. Ella es buena en ciertas ocasiones. Ella nos va a ayudar con la digestión de ciertos metabolitos. Va a estar en nuestro intestino, como te digo. Sin embargo, E. coli, así como nos puede ayudar, van a haber ciertas E. colis, porque hay tipos de E. colis que nos van a generar problemas. Nos pueden generar itus, que vienen a ser infecciones del tracto urinario, nos pueden generar hasta septicemia, meterse en nuestra sangre y generarnos una bacteremia y matarnos. Hasta eso nos pueden generar. ¿Sí? Pueden colonizar diversos tejidos de nuestro cuerpo y hacernos daño. Sin embargo, cuando están a nivel del intestino, no son malas, ¿ya? Ahora, hablemos un poquito más en general de las bacterias. Nos dice por acá que tiene un genoma con ADN desnudo y circular. ¿Qué significa que tenga ADN desnudo y circular? Muy simple. Habíamos dicho que las bacterias son organismos procariotas, ¿cierto? Son organismos procariotas. Espero que estés apuntando. Espero que estés apuntando. Porque te va a servir mucho apuntar. No solo para tener los datos después, sino para que estés enfocado en la clase también.
Entonces, continuamos. La E. coli nos dice que tiene un genoma con ADN desnudo y circular. Esto no solamente es para la E. coli, es para todas las bacterias. Tiene genoma desnudo. ¿A qué se refiere? Que está desnudo, tal cual. Mira acá la imagen. Su genoma, que es estas espirales que tú ves aquí de color rojo, bueno, yo lo veo rojo, está desnudo. Se refiere a que no tiene núcleo. Recuerda que son organismos procariotas. Los procariotas no tienen núcleo, por eso se dice que es desnudo. ¿Y por qué circular? Porque tiene forma de círculo, ¿sí? Por eso simplemente se dice que el genoma de las bacterias es circular y desnudo. Acá te dejo el- la extensión, 1 milímetro de extensión aproximadamente, con 5 kilobases, o sea, 5.000 pares de bases. Los ribosomas, que es importantísimo. Tú ya llevaste biología, ya has llevado transcripción, traducción y todas esas cosas. ¿Para qué sirven los ribosomas? Vamos, alguien, dígame, ¿para qué sirven los ribosomas? ¿Cuál es la función de estas organelas? Voy a preguntarle a alguien, ¿ya? Se supone que deberían saber. Vamos a agarrar a la primera víctima. Elizabeth, ¿para qué sirven los ribosomas? No recuerdo. Ya, no hay ningún problema, no recuerdo. Ana Cristina, ¿para qué sirven los ribosomas? No te escucho. Has abierto tu micro, pero no te logro escuchar. No, bueno. Tuviste la intención porque vi que abriste tu micro. Alexandra Chávez, ¿qué hace un ribosoma? ¿Para qué sirve? Ayuda a que se unan los aminoácidos, si no me equivoco. Ya, a ver, Julio. ¿Sintetizan proteínas? Exacto, lo que dijo hace rato tu compañera Alexandra también vendría a ser lo mismo. Ayuda a que se unan los aminoácidos, sí, porque una gran cadena de aminoácidos nos va a terminar formando eh, las proteínas, ¿cierto? Entonces, las bacterias tienen ribosomas, no te voy a olvidar, ¿ya? Obviamente los organismos eucariotas también tenemos ribosomas como nosotros. Incluso hay medicamentos, creo que el clotrimazol, que tú lo debes conocer muy bien porque es de venta libre, su mecanismo de acción de este medicamento es encima de los ribosomas de la bacteria. Lo que hacen es anular o desintegrar o dejar sin función a los ribosomas, cosa que la bacteria ya no puede producir sus proteínas, así que simplemente le queda la muerte. De esa manera actúa, ¿ya? Así que acuérdate de esas cositas. Son características bastante puntuales que no puedes dejar de saber, como por ejemplo que tienen ribosomas. ¿Para qué sirven sus ribosomas? El tipo de ADN, lo estamos mencionando, y también la última que vamos a ver es la pared celular, que viene a ser otra estructura blanco de los antibióticos, ¿sí? O sea, si tú quieres destruir una bacteria, o apuntas a sus ribosomas o apuntas a su pared celular. ¿Por qué? Porque su pared celular le va a otorgar una gran protección a estas bacterias. Es su escudo, es su defensa. Es una pared bastante gruesa y dura, dependiendo de la especie que estemos hablando, pero en general la usan a modo de protección, ¿ya? ¿De qué está formado? Esto es importantísimo, importantísimo, pero está en rojo. Tu profe te va a preguntar, ¿está formado de péptidoglicano o también se le conoce como mureína? ¿Ya? Péptidoglicano o mureína. A ver, vamos a señalarlo. Esta capa gruesa, bueno, esto no es una bacteria, lo siento. Esta capa gruesa que tú ves aquí viene a ser el peptidoglicano, o tendría que ser el peptidoglicano, aunque la imagen que señala, señala las partes azules, bueno, está ahí, ¿sí? Entonces, en las imágenes tú puedes ver la diferencia entre una procariota, acá dice procariota, y una célula eucariota. Estas son nuestras células, ¿sí? Estas células también los tienen los hongos, estas células también lo tienen los parásitos, también lo tienen, ¿qué más mencioné? Bueno, los virus son acelulares. Si te das cuenta, nosotros presentamos una gran cantidad de organelas que lo debes haber visto en biología: lisosomas, digestión celular, mitocondria, respiración celular, retículo endoplasmático liso que se encarga de la síntesis de lípidos y detoxificación celular, bla, bla, bla. ¿Ya? Ahí está todo lo que
presenta una eucariota y por el otro lado tenemos a las procariotas, que es lo que nos debe interesar en esta clase. Solo acuérdate del ADN, que es circular y desnudo, porque no tiene núcleo. Vemos por acá, estos son los ribosomas. Ya sabes para qué sirven, síntesis de proteína, no te olvides. Y la pared de peptidoglicano. Solo estoy pidiéndote que te aprendas 3 cositas de la estructura de la bacteria. Nada más, por el momento. ¿Sí? Esas 3 cositas, por favor, tenlas súper claras. Por acá hay otra cosa muy importante, que a mí es una de mis estructuras favoritas de la bacteria, que se llama plásmido. Acuérdate nada más, aún no vamos a hablar de él, pero tiene también algo conocido como plásmido. Eso lo vemos en otra clase, creo, no ahora. Bueno, ahora vamos a hablar de la tinción Gram y presta mucha atención en esta parte porque lo vas a hacer en tu clase práctica, ¿ya? Lo vas a hacer en tu clase práctica porque esto es clásico en las clases prácticas. Hacer la tinción Gram e identificar el tipo de bacteria que tiene. Por ejemplo, te pueden dar una bacteria y te van a decir, dime si es Gram positiva o dime si es Gram negativa. Y tú, si no sabes cómo hacer eso o ni siquiera sabes el fundamento, a ver, ¿quién me ha marcado? La tinción Gram nos permite saber si la bacteria es patógena o no. Ah, mira, la gran mayoría me ha marcado la respuesta correcta. Qué bien. Y como la gran mayoría ha marcado, es cierto. La tinción Gram o la clasificación Gram se divide en dos: Gram positiva y Gram negativa. ¿Ya? Gram positiva y Gram negativa. ¿De qué trata esta clasificación Gram? Simplemente saber de qué tipo es la bacteria, si es Gram positiva o Gram negativa. ¿Y por qué esto nos interesa tanto? Porque esto está referenciada a nivel de su pared celular. O sea, si es Gram positiva, va a tener una cierta estructura su pared celular, y si es Gram negativa, va a tener otra forma su pared celular. ¿Esto de qué nos ayudaría? Muy fácil, sirve para el reconocimiento y dirigir mejor el diagnóstico. Esto no está en tu slide, en tu PPT del profe, yo lo puse. Porque a veces tú vas a necesitar un diagnóstico rápido, ¿ya? Y un diagnóstico específico te puede tomar un poco más de tiempo, pero tú necesitas actuar de inmediato porque el paciente está grave y sospechas de una infección. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una tinción Gram que no te debe tardar más de que 10 minutos. Y de esa manera tú puedes saber si es que tu bacteria es Gram positiva y Gram negativa, y en función de eso, en función de su pared, que es lo que le protege, tú puedes saber cómo atacar, con qué antibiótico atacar, ¿ya? ¿Y cómo tú lo vas a ver al microscopio en tu clase práctica? Así. Mira, acá están las Gram negativas, que tienen un color fucsia, rosado, y las Gram positivas, que las ves a la derecha, que tienen un color morado, medio azul, ¿cierto? De esa manera los vas a ver. Ahora, a nivel estructural, que es lo importante en esta parte, mira la pared celular de una Gram positiva. Mira, tiene un gran bloque de péptido glicano o glucano, como quieras llamarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene un gran bloque de péptido glicano en la parte más externa. En cambio, las gram negativas no son así. Las gram negativas son como una especie de hamburguesa. Tienen la membrana externa y al centro tienen el peptidoglicano y abajo tienen una membrana interna. Justo por esa diferencia estructural es que el color va a ser diferente entre ellas. Ya de ahí hablaremos del fundamento con más especificidad. Entonces, como te dije, ¿qué dice acá? Capa gruesa de peptidoglicano, capa delgada de peptidoglicano con membrana externa. Bueno, a la derecha también hay una diferencia entre las gram positivas y gram negativas. Por el momento solo trata de chequear la membrana. Bueno, esta imagen no nos ayuda mucho. ¿Nos ayuda en algo? No, no nos ayuda en nada. Bueno, quizá un poquito. Mira, acá tenemos la capa de peptidoglicano. Otra vez, aparece bastante gruesa. A diferencia de aquí que está dentro y es bastante delgada. Justamente por eso se van a teñir de color rosado y las gram positivas se van a teñir de color morado o azul. Ahora, quítate de la cabeza, por favor, que las gram positivas son buenas y las gram negativas son malas, o viceversa, o que las gram positivas causan más enfermedades porque son negativas. No, eso no tiene nada que ver aquí. Acá simplemente tú puedes decir que las gram positivas tienen más peptidoglicano y está en la parte externa, y que las gram negativas tienen peptidoglicano en el medio.
Listo, nada más. Nos permite generar una clasificación para, ya te expliqué, para poder dirigir el diagnóstico de una mejor manera. Ahora, la nomenclatura binomial, te lo digo rápidamente porque esto también lo debiste ver en biología y sobre todo, no tanto lo vas a usar para microbiología porque no vas a escribir muchos nombres científicos, pero en parasitología te van a molestar bastante con esto, así que lo puedes replicar para allá. Para tú escribir un nombre científico, tienes que tener en cuenta dos cositas. Primero, que se escribe género y especie. El primer nombre que tú ves es el género y el segundo que tú ves es la especie. Mira aquí, no, puntero láser. Ahí está. Por ejemplo, acá dice Streptococcus mutans. ¿Ya? Streptococcus mutans. ¿Cuál es el género? Este es el género, Streptococcus. Y mutans viene a ser la especie. Por eso se le conoce como nomenclatura binomial, porque tiene dos nombres, binomial. ¿Ya? Así que siempre el género va primero y de ahí va la especie. Otro detalle que tú tienes que saber, mira aquí, está escrito con mayúscula, la primera palabra, Streptococcus, va en mayúscula, mutans va en minúscula, y eso es para absolutamente todos los organismos, no solo las bacterias, todos los organismos se escriben de esa manera. La primera palabra, el género va con mayúscula, la primera letra, y el resto va en minúscula. No te vas a equivocar porque los profes de microbiología te bajan puntos por eso. ¿Ya? Perdón, los de parasitología te bajan puntos por escribir mal los nombres científicos. Y aparte, tienen que ir en cursiva. ¿Ya? Los nombres científicos, si es que lo estás haciendo digitalmente, van en cursiva. También lo puedes escribir de esta manera. Si es que te cansa escribir Streptococcus mutans, lo puedes escribir S puntito mutans y listo. Ahora, vamos a encontrar que vamos a encontrar distintos tipos de Streptococcus, no solo mutans. Ya van a haber una gran cantidad porque recuerda que el género engloba una gran cantidad de especies, la familia engloba una gran cantidad de géneros y así, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una consulta, pero era Sí, de la diapositiva anterior. Con ya. respecto a las gram positivas, siempre van a ser moradas y las gram negativas siempre van a ser rosadas. Sí, siempre van a ser moradas y siempre van a ser rosadas. Van a haber ciertas excepciones, pero a ver, te explico, por ejemplo, en cuál. Mycobacterium. Se dice que Mycobacterium tuberculosum, el bacilo que te causa la tuberculosis, es gram positiva, teóricamente. Sin embargo, nunca se le aplica a gram. O sea, cuando llega un paciente con tuberculosis, no le hacen tinción gram. ¿Por qué? Porque ellas tienen una característica especial que no vamos a hablar ahora. Sin embargo, desde la teoría se dice que son gram positivas, pero si tú tienes una bicobacteria, no se va a teñir. ¿Ya? Ahora, esa sería una de las excepciones, pero así, a tu respuesta, las gram positivas siempre se tiñen de azul, de este colorcito, y las gram negativas siempre se van a teñir de este color. ¿Sí? Luis, Con una respecto a las pregunta. gram positivas, Sí, dime, a ver, primero acabo con tu compañera y ahí contigo, creo que es Julio. Sí, Dime. disculpa. con respecto a las gram positivas van a ser azules o moradas, ¿no? Y gram Sí, negativas son rosadas o rojas, o sí, solamente de este rosadas. color. Sí se ve en la pantalla, ¿no? O estoy Sí, es como compartiendo. un Ya. fucsia. Sí, es como Ajá, un fucsia entonces, medio rosado, sí, de esa forma siempre van a ser. Y las gram ya, positivas moradas, azules, siempre. está bien, Y gracias. ahora sí, dime. Ya, mi duda era nada más si tú dijiste que gran negativo era como una hamburguesa porque la capa porque su peptidoglicano se encuentra por dentro, ¿no? Sí. Gracias. Ya, claro. Tengan bien claro esa parte de que el peptidoglicano en las negativas está por dentro, porque ya cuando en la parte práctica les pidan hablar acerca del fundamento, porque seguramente les van a pedir algo que les quiero dar así de consejo de amigos, porque lo he visto cuando trabajo con mis compañeros de grupo, respondan lo que les preguntan, ¿sí? Respondan, porque eso enoja mucho. Yo a veces, yo dicto en un instituto y cuando pregunto algo y me responden otra cosa, me enoja. Y supongo que a tus profes les pasa lo mismo. Por ejemplo, te pregunto, ¿cómo te llamas? Y tú me dices, tengo 24 años, ¿no? O te digo, ¿qué estudias? Julio Rojas. Ya, algo como eso lo veo mucho cuando
veo mis trabajos con mis compañeros, ustedes también deben hacer lo mismo, ¿cierto? Nos repartimos todo el seminario práctica, perdón, todo el seminario informe, ¿qué estoy hablando? Todo el seminario, ¿qué hay? Informe, ¿no? Informe y exposición, todo es exposición, todo es informe, entonces la parte de práctica e informe y todas esas cosas y nos repartimos. Y cuando yo chequeo los otros trabajos, no responden la pregunta. Y eso les puede causar problema ahora que mientras más suban en los ciclos, los profes se vuelven más estrictos. Así que siempre traten de responder la pregunta y siempre a través de artículos científicos o libros, ¿ya? Porque cuando me pongo a ver las citas también no son muy confiables. Déjense de poner en Google lo que quieren buscar. O usen Google Académico, o usen PubMed, o usen Cielo. Yo les recomendaría más PubMed que Cielo porque tiene mucha más información. Pueden usar Sci-Hub. ¿Saben lo que es el Sci-Hub? No saben. Sí saben. Al final les No, digo que es el Sci-Hub. Y al final les digo, no hay que irnos de la clase. Ahora vamos a hablar acerca de morfología bacteriana, o sea, forma de las bacterias simplemente. Vamos a encontrar una gran cantidad de formas de bacterias. Por ejemplo, forma circulito, cocos. Forma de dos circulitos pegados, diplococos. Forma de circulito de esferas en cadena, streptococos. También tenemos los estafilococos, los micrococos. Cuando son así en forma de, no sé qué forma es esa. Va a ser forma de espiroqueta, bacilos, vibrios, espirilos. Ahora, tú en clase o durante este curso vas a ver estos de acá. ¿Dónde está mi lápiz? Vas a ver todos estos. Todos esos los vas a ver en clase, ¿sí? Porque vas a hablar de cocos. Por ejemplo, de acá a 2 clases vamos a hablar acerca del meningococo. El meningococo es esto de aquí, o específicamente es un diplococo. También vamos a hablar del neumococo, que es Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Streptococcus pneumoniae. Vamos a hablar acerca de Neisseria gonorrhoeae, la que causa la gonorrea, o también conocido como el gonococo, que también es un diplococo. El bacilo de Koch, que hablamos hace un ratito, que viene a ser Mycobacterium. Los bacilos tienen esta forma, ya como de bastón. Así son los bacilos. También el que causa la lepra, que es el bacilo de Hansen, que también tiene esta forma. Escherichia coli, que fue con la bacteria con la que abrimos las asesorías, también tiene esta forma, que es un bacilo. Es más, por aquí tenía una. Acá está. Espera, espera, necesito que se me vea en la cámara. Ya. Está un poco sucio, pero esto es una E. coli. Sí, me la regalaron hace mucho tiempo. Estos vendrían a ser sus flagelos, más que todo. Por acá tenemos los pilis, que ya vamos a ver. O sea, lo que quiero que veas es la forma de la bacteria. Esto viene a ser un bacilo. Y así en general son todos los bacilos. Bacilo de Koch, bacilo de Hansen, etc. Volvemos acá. Listo. Entonces, los vibrios, que vienen a ser esta forma de aquí, que tenemos acá. Un vibrio conocido, el cólera. Recuerda la epidemia de cólera que hubo en el 92, 93, por ahí. Tú seguramente, ¿qué vas a estar vivo? Quizá alguien estaba vivo en ese tiempo que está en la clase, a veces sucede. Yo no estaba vivo tampoco. Y también tenemos las espiroquetas. Esto viene a ser una espiroqueta como Treponema pallidum. ¿Qué causa Treponema pallidum? Sífilis. Todas estas son enfermedades muy conocidas y recurrentes que vamos a estar viendo. Incluso nosotros somos un país con bastante tuberculosis, ¿ya? No son bacterias ajenas, muy rebuscadas, que los vas a ver 2 veces en tu vida, no. Todas son bacterias que en general en la clínica, en el hospital, donde quieras trabajar, lo vas a ver recurrentemente, ¿ya? Entonces, este slide es más que todo para mostrarte que vas a encontrar diferentes tipos de formas bacterianas. No todas tienen una forma. Por ejemplo, esta forma es muy clásica en el Helicobacter pylori. Esta forma, Staphylococcus, no le he puesto, pero Staphylococcus aureus es una bacteria que se encuentra en nuestra piel de manera inofensiva. Sin embargo, cuando tenemos una herida, aprovecha para meterse, ¿ya? Y generarnos problemas. Las espiroquetas y el resto ya hemos hablado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, supongo.
Si tienes alguna pregunta, me avisas nomás. Abres el micro y puedes interrumpirme. Porque como estoy con la pantalla del PowerPoint, no logro ver si levantas la mano o escribes en el chat. Ahora vamos a hablar de flagelo. Esto en realidad no es muy importante. No pregunta a tu profe mucho sobre esto. Lo que sí es importante es esto, ¿ya? Esto es muy importante. Esto te lo menciono a modo de no sé qué, pero vamos a hablar de los flagelos, ¿ya? Los flagelos es una estructura importante, sí. Es una estructura importante, porque le va a servir, aparte para el movimiento, porque con el flagelo las bacterias se van a poder movilizar, ¿sí? También le va a servir a modo de poder introducir toxinas en las células a las cuales va a infectar. ¿Ya? De esa manera también sirve el flagelo. El flagelo es una estructura muy importante. A lo que me refiero con que esto no es tan importante es a estas cosas de acá. O sea, la clasificación según el flagelo, monotríca, creo que es lofótrica, anfítrica y perítlicas, por la cantidad de flagelos o por la ubicación, mejor dicho, de flagelos que tenga, eso si quieres te lo puedes grabar. Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que el flagelo es una estructura. ¿Para qué sirve el flagelo? Para moverse, para la motilidad o para el movimiento, que viene a ser lo mismo, y también para la infección, porque va a ser un factor de virulencia importante, ¿ya? Y a partir de ahora vamos a empezar a hablar de factores de virulencia. Y otra palabra que también te va a sonar mucho en microbiología es el mecanismo patogénico o el mecanismo de patogenicidad. Ambos son importantes y seguro te van a generar problemas cuando te pregunten por uno o por el otro porque no vas a saber distinguirlos. Vas a creer que es lo mismo. No es lo mismo. Hablamos una vez más de la pared celular, ¿ya? Las gram positivas, ya hablamos un poquito más específico, van a presentar en su pared celular ácido teicoico y ácido lipoteicoico. De esa manera las vamos a reconocer. Por ejemplo, en tu examen te ponen solamente esta imagen. Te ponen la imagen y te dicen a qué bacteria pertenece. Eso sería muy fácil de reconocer simplemente viendo si es que tiene mucho peptidoglicano o tiene poco peptidoglicano. Esto de acá, esto que tú ves por aquí, esos hexágonos rojos con azul, viene a ser el peptidoglicano. Así que de frente tú dices, uy, mucho peptidoglicano. Entonces, gram positiva. Pero adicionalmente, las gram positivas tienen ácido lipoteicoico y ácido teicoico, ¿ya? Las gram positivas van a tener el lipopolisacárido y esta estructura es importantísima. Vamos a hablar mucho de ella más adelante. El lipopolisacárido, que creo que lo están graficando aquí. El lipopolisacárido viene a ser una estructura patogénica. La va a usar para muchas cosas, ¿sí? Para muchas cosas. La va a usar, por ejemplo, para generar una reacción inmunológica, para que el mismo cuerpo nuestro se alborote inmunológicamente y genere inflamación. Esto le va a ayudar a la bacteria a seguir propagándose. También lo va a usar como adhesivo, o sea, para pegarse a nuestras células y poder introducirse de una mejor manera, etc. Y las micobacterias, ya, que fue de lo que hablamos hace un momento, las micobacterias son Mycobacterium tuberculosum, por ejemplo, que presentan ácidos micólicos y ácidos corinomicólicos, ya. Acuérdate de eso, ácidos micólicos y ácidos corinomicólicos. Mycobacterium tuberculosum. Ya. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No hay pregunta. Ya. Hablemos del lipopolisacárido, ¿sí? Habíamos dicho que es una estructura que se encuentra exclusivamente en los gram negativos. ¿Para qué sirve? Mira, acá te he puesto, hay un artículo científico que me puse a revisar porque no me acordaba muy bien para qué servía, te voy a ser sincero. Así que me puse a leer y sirve para un montón de cosas. Mira, sirve para el mantenimiento y organización de la membrana externa, para el mimetismo molecular, ¿sí? Esto significa tratar de parecerse a otras estructuras para poder ingresar al organismo. Inhibición de anticuerpos, o sea, tu sistema inmune intenta protegerte y a las gram negativas les vale, porque tienen su lipopolisacárido. Variaciones antigénicas, esto lo vamos a ver en un ratito. Activador del sistema inmune
y mediación en la adherencia a las células. O sea, el lipopolisacárido tiene una gran cantidad de funciones, ¿ya? ¿Qué es el lipopolisacárido? Esto que tú ves por aquí. Toda esta estructura que tú ves aquí, molecularmente te lo están mostrando. Todo esto es el lipopolisacárido, todo eso. El lipopolisacárido tiene tres partes, que no te estás obligado a aprendértelos, solo te las menciono. ¿En qué consiste, de qué consta esas tres partes? Lípido A, el núcleo, que está hecho de polisacárido, y esto sí te lo tienes que aprender, el antígeno O. El antígeno O del polisacárido es importantísimo. ¿Por qué? Porque el antígeno O le va a dar una especie de identidad adicional a la bacteria, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? El antígeno o simplemente esa pequeña porción del lipopolisacárido le va a dar otro tipo de, como te dije, identidad y a la vez le va a dar una forma, nuevas habilidades, por así decirlo. Por ejemplo, al iniciar la clase te hablé de una bacteria conocida como E. coli, ¿cierto? E. coli te dije. Y te dije, las E. coli son buenas, pero hay otras E. coli, como por ejemplo la ETEC. La ET, que significa E. coli enterotoxigénica, tenemos la EP, que es E. coli enteropatogénica, tenemos la ET, la EHEC, que es la E. coli enterohemorrágica, y así tenemos una gran cantidad, creo que son 6 o 7. Y esas diferencias entre esas E. colis se dan a nivel de antígeno, o sea, cambian su forma de infección, cambian su forma de sintomatología en función del patotipo o del serogrupo que viene a ser lo mismo. Y el serogrupo en función de qué está, de este antígeno. O sea, imagínate que tú eres una E. coli, ¿ya? Y tú tú como persona E. coli, digamos, para el ejemplo, usas un cierto tipo de guantes, no sé, unos guantes marrones. Ahora, un clon tuyo usa unos guantes verdes y ya es otra, y ya tiene otra forma de infección, ya tiene otra forma de que el sistema inmune no lo pueda reconocer. Así de radical es el cambio por esta partícula llamada lipopolisacárido, ¿sí? Específicamente a nivel de antígeno O, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay preguntas. Supongo que todo está claro si no hay preguntas. Ahora, otra estructura que debes conocer y que vamos a seguir reforzando en las siguientes clases es el sistema de secreción. Como su mismo nombre lo dice y fue pregunta del pasito, los sistemas de secreción secretan, ¿ya? ¿Qué van a secretar? Van a secretar toxinas o enzimas. ¿Para qué? Para facilitar la infección, para facilitar la replicación o lo que necesite la bacteria en ese momento. Van a haber tipos de sistemas de secreción, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Ahora, los sistemas de secreción tienen una forma, como dice acá, de jeringa. ¿Sí? Así tal cual como lo ves en la imagen. Mira la imagen. Tiene una forma de jeringa. Esto lo van a inyectar en nuestras células o a la célula que vayan a infectar y a través de ese tubito, porque es como una jeringa, como una inyección, van a introducir sus toxinas o las enzimas degradactivas, las enzimas proteolíticas que ellos vayan a necesitar para poder infectar la célula. ¿Ya? Su mismo nombre te ayuda, sistema de secreción. Secreción de sustancias. ¿Qué de sustancias? Toxinas y enzimas. ¿Ya? Ahorita vamos a ver una imagen mucho más... ahí está. Esto viene a ser la representación del sistema de secreción de E. coli. Ya, mira. De esta manera es que ellos van a poder inyectar sus toxinas. Y tú dirás, no entiendo la imagen. Verá, te ayudo. Esto viene a ser la bacteria. Voy a estirar la bacteria. Ahí está. Esta es la bacteria. Ahí está la bacteria. Aquí está su membrana interna, inner membrana, outer membrane creo que es la membrana externa. Y va a sacar una especie de inyección por su pared. Y aquí va a infectar a nuestras células. Acá, esta parte de aquí viene a ser nuestra célula. Y ahí está inyectando lo que vaya a usar, pues, ¿no?
Proteínas efectoras, dicen. Serán enzimas, serán toxinas, yo qué sé. Ahora, te pregunto, esta E. coli de la cual estamos hablando, mira su estructura, mira la estructura. Dime, ¿es una gram positiva o es una gram negativa? Por favor, no me decepciones. Una gran negativa. ¿Alguien más? Una gran positiva. Una gram negativa. Negativa. Ya. Vamos a explicar, ya, para que no te vuelvas a olvidar. Mira, ¿cómo reconoces? Tú de frente trata de buscar al peptidoglicano. Busca el peptidoglicano. ¿Dónde está mi peptidoglicano? Acá está mi peptidoglicano. Aquí está. Ahí dice peptidoglicano. Peptidoglicano. Y buscas tus membranas. Ahora, la membrana, aquí está. Membrana interna, aquí está. Entonces, si el peptidoglicano está entre las membranas externas e internas, tú ya sabes qué es, ¿cierto? Es una gram negativa. En cambio, si el peptidoglicano estuviera así, sería un bloque gigante, vamos a pintarlo, sería algo así, todo por encima sería una gram positiva, ¿cierto? En otras palabras, la E. coli viene a ser una gram negativa. Siguiente. Ahora hablemos un poquito de los mecanismos, mejor dicho, de los factores de virulencia, ¿ya? Esta es una palabrita que van a usar mucho a partir de ahora en microbiología, sobre todo. Los factores de virulencia vienen a ser los elementos que un microorganismo tiene para poder infectar, ¿sí? O mejor dicho, sí, para poder facilitarse la infección. Son los elementos, son las herramientas que un microorganismo tiene para poder infectar a una célula nuestra. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos, Neisseria meningitidis y tenemos a Neisseria gonorrhoeae. Ambos se llaman Neisseria. ¿Eso qué significa? Que ambos pertenecen al mismo género. Simplemente son especies diferentes. Esta es meningitidis y esta es gonorrhoeae. Ahora, si nos ponemos a ver específicamente, voy a usar el láser, mira, ambos tienen pili, acá también está el pili. Tienen esta proteína llamada ANI-A y esta también tiene. O sea, son muy parecidas en muchas cosas. Tienen LOS. ¿Qué significa LOS? Lipo-oligosacárido, ¿sí? Lipo-oligosacárido. Cuidado que no es lo mismo que lipopolisacárido, ¿ah? Lipopolisacárido y lipo-oligosacárido no son lo mismo. De ahí ya veremos qué son. Pero lo que quiero que veas en esta imagen es que tienen bastantes cositas. Por ejemplo, acá tiene una proteína quizás, acá otro factor de virulencia, acá otro factor de virulencia, esta también tiene factores de virulencia, ¿ya? Y me podías dar una diferencia entre estos. Esto es como lo que viene en el periódico, ¿no? Encuentra las 7 diferencias. Ya, yo quiero que me digas solamente una diferencia entre la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae. Mira las imágenes y dime cuál es la principal diferencia inmediata que tú puedes identificar. La La cápsula. presencia de cápsula. Ah, muy bien. La cápsula. Mira acá. Esta Neisseria meningitidis tiene una cápsula, ¿cierto? Ahí tiene un bloque plomo. Mientras que gonorrhoeae no tiene esa cápsula. Ahora vamos a hipotetizar. Por lo general, las cápsulas les dan una protección adicional a las bacterias. Sea la bacteria que sea, las cápsulas les van a ayudar a eso, a poder protegerse de una mejor manera porque tiene una cubierta adicional aparte de su pared celular que debe estar por aquí. Ahora, ¿para qué también las ayuda una membrana o una cápsula? Las va a ayudar a no ser reconocidas muchas veces por el sistema inmunológico y pasar caleta. Meningitis es una bacteria que va a llegar al sistema nervioso central. Ya vamos a ver cuando nos toque la clase de meningitis, pero gracias a su cápsula ella adquiere nuevos mecanismos de patogenicidad, ¿sí? Entonces, la cápsula viene a ser un factor de virulencia adicional que tiene meningitis a diferencia de gonorrea. Esta causa gonorrea, esta causa meningitis, meningoencefalitis, etc. ¿Ya? Ahora, ¿cómo van a introducirse en nuestras células?
de manera de receptor, de proteína receptor. ¿A qué me refiero con esto? Esto tú lo debes haber visto en señalización celular en biología. ¿Cómo así? Mira, estas van a ser las células que van a infectar, ¿ya? Que van a infectar. Digamos que de acá para la mitad son células del tracto urinario y de acá para la izquierda son células de la cabeza, donde va a infectar meningitis. No nos importa por el momento. Entonces, meningitis viene, la bacteria, y va a buscar receptores. Aquí habrá un receptor, vamos a dibujarlo. Aquí habrá un receptor que va a reconocer a meningitis y la va a dejar ingresar. Ahora, lo mismo va a ser aquí. Viene este factor de virulencia, se pone aquí, la célula lo reconoce y lo deja pasar. Acá igualito, viene con su pili gonorreae, se conecta aquí al receptor y nuestras células la dejan pasar. Y tú dirás, ¿y por qué nuestras células dejan pasar? ¿O por qué nuestras células encajan con la proteína de la bacteria? Bueno, la bacteria es la que se ha encargado de que esta región, esta estructura, le permita pasar. Ha ido modificando por mutaciones hasta que la célula nuestra la reconoce y la deja ingresar, porque si no la reconociéramos, simplemente ella no tendría ingreso a nuestras células. Pero por medio de sus factores de virulencia, logra ingresar a nuestras células. Nuestras células le dejan el pase libre, gracias a que sus receptores reconocen, dice, ah, ya, amigo, pasa, y la deja pasar. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No hay pregunta. ¿Cuántos slides quedan? Poquitos. Ya, continuamos. Fases de crecimiento bacteriano. Cuando una bacteria empieza a replicarse, esto por lo general se da en un medio de cultivo, ¿sí? En un medio de cultivo. ¿Alguien sabe qué es un medio de cultivo? Para no hablar por las puras. Es un medio de cultivo. Lo van a ver en su parte práctica. No lo conocen, supongo, ¿no? Ya, les explico. Un medio de cultivo es como un plato de gelatina, tal cual. Es una gelatina en realidad, ¿ya? Van a haber tipos de medios de cultivo, claro que sí. Pero en el laboratorio donde ustedes van a trabajar, van a tener algo que se conoce como agar. El agar es una gelatina y es un tipo de medio de cultivo. Ahí se van a sembrar a las bacterias, ¿sí? Se siembran bacterias. Y al momento de que tú las siembras, ellas van a crecer, porque para eso las estás sembrando, para que crezcan. Y van a existir fases en el crecimiento bacteriano, ¿ya? Van a existir fases. ¿De qué fases vamos a hablar? Vamos a hablar de una fase de adaptación al ambiente. Eso significa que como recién la has sembrado, no es que va a crecer a los minutos, no. Sino primero se va a adaptar al nuevo ambiente. Luego viene una fase logarítmica en la cual se va a replicar por 2 a la n. ¿Sí? Se dice que se replica por 2 a la n que viene a ser la cantidad de células bacterianas que existen. Y como ves aquí en la gráfica, así va a ser el crecimiento, súper rápido, exponencial. Justamente por eso se le llama fase exponencial. Ahora, luego que va a aparecer una fase estacionaria. Esto significa que se agotó la comida en tu medio de cultivo. Las bacterias se desarrollaron tanto, se multiplicaron tanto, comieron tanto que ya se acabaron los nutrientes, así que ya no pueden seguir desarrollándose, multiplicándose, y se le conoce como fase estacionaria. Y como ya no hay metabolitos, simplemente les espera la muerte y empieza a decaer el número de células bacterianas, que se le conoce como disminución. Entonces, estas vienen a ser las 4 fases de crecimiento bacteriano que se puede ver sin ningún problema en una placa de agar, ¿sí? Ya hemos hablado acerca de factores de virulencia, aquí vamos a ver algunos más, ¿ya? Súper rápido, acuérdate de esto, ¿sí? Sideróforo, porque lo vas a ver muchas veces más. Sideróforo, y aparte estoy seguro que te lo vas a acordar porque te voy a hostigar con esta palabra. ¿Qué es un sideróforo? Es un factor de virulencia. Por favor, alguien, dígame qué significa factor de virulencia. Ya te lo dije. ¿Qué es un factor de virulencia? Vamos a preguntar directamente, ¿ya? Porque yo sé que estás apuntando. Discúlpame que sea tan jodido, pero a mí me gusta hacer... Yo tengo un problema y soy muy competitivo. Y ustedes que están en mi grupo, uy, se han salido 3 personas. Ah, quizás los aburrí.
Bueno, o quizá les di miedito. Ustedes saben que me tienen que ir pasando sus notas de, de parciales. Falta mucho para eso. Y recuerda que tu parcial va a ser presencial, ¿ya? Así que no vas a poder usar Degras, no vas a poder usar Slide, no vas a poder usar Drive. ¿Tú crees que no sé lo que haces? No vas a poder usar nada de eso. Así que, por favor, ponte a estudiar. Y volviendo a lo que soy competitivo, te voy a molestar bastante porque aprendas las cosas, porque yo me comparo, voy a empezarme a comparar con los resultados de otros asesores e incluso con los compañeros que no están recibiendo asesorías, porque nosotros tenemos acceso a las notas. Y voy a verificar que a ustedes les vaya mejor que a todos. Y si no es así, los voy a molestar todavía más. Entonces, qué te iba a enseñar? Ya se me fue. Factores, te iba a enseñar algo de... Uy, se me fue totalmente. Bueno, ya me acordaré en algún momento. Estábamos hablando acerca de los factores de virulencia, ¿cierto? Los factores de virulencia... Ah, ya me acordé que iba a hacer. Iba a escoger a alguien para que me diga qué es un factor de virulencia. No, creo que ya te llamé a ti. Milagros Rosario. Hola, Milagros. Sí estás, ¿no? ¿Me puedes definir qué es un factor de virulencia? Así, súper básico. 3, 4 palabras, no necesito más. Es un medio de infección. Ya, es un medio de infección. ¿Alguien más? Reina Isabel, la... Son los elementos que tienen para atacar una célula. Ah, muy bien, también. Qué bueno, me gusta cuando me responden. Ana y Cristina, ¿qué es un factor de virulencia o qué son los factores de virulencia? Y ahora sí se me escucha. Sí, sí te escucho. Fuerte y claro. Ya. Es como un hilo donde están todos los factores para que puedan atacar a una célula o así. Ya, exacto. Muy bien, chicas. Los factores de virulencia, como las tres lo han mencionado a su manera, y eso es lo que buscamos, que ustedes no repitan exactamente lo que yo digo, sino que ustedes adapten y puedan reproducir sin problema lo que yo les estoy mencionando. Un factor de virulencia es eso, son las herramientas que utiliza una bacteria para poder infectarnos. Por ejemplo, vamos a extrapolar un poquito forzado esto, ¿cuáles serían digamos, los factores de virulencia? No, porque ellos no infectan a nada, pero, por ejemplo, un, un carpintero, por ejemplo, ¿cuáles serían los elementos, las herramientas que él necesita para ejecutar su trabajo? Un serrucho, un martillo, clavos, terocal, etcétera. Esos vendrían a ser sus factores de virulencia, porque son las herramientas, son los elementos que este carpintero va a necesitar. Lo mismo sucede con la bacteria. Ellas van a tener elementos, herramientas, cosas, estructuras, flagelo, pili, liposacárido, cápsula, etcétera. Van a ser los factores de virulencia que les van a permitir infectar a cierto tipo de células. Muy bien. Volvemos a esto. Y acá vamos a encontrar otro factor de virulencia que vienen a ser los sideróforos. Los sideróforos son proteínas, ¿sí? Son proteínas que van a captar hierro. Cuando la bacteria necesita hierro, ¿sí? Porque, ¿para qué necesita el hierro? Porque le va a permitir realizar su metabolismo de manera óptima. Para eso necesita el hierro. Y cuando hay ausencia de hierro en el medio, va a usar estas estructuras de acá que se les conoce como sideróforos. Nombres de sideróforos: enterobactina, salmoquelina, yersinebactina, aerobactina, son nombres de los sideróforos que ya voy a usar, ¿sí? ¿Qué más dice por acá? Esto le permite diseminarse mejor a diferentes sitios dentro del huésped. El huésped tiene moléculas para inhibir alguna de estas moléculas. Claro, nosotros, para defendernos de estos sideróforos, porque, a ver, la bacteria ingresa a nuestro cuerpo. La bacteria va a querer hierro para sí misma, para poder realizar su desarrollo. Entonces, si nos va a empezar a quitar hierro. Entonces, nosotros también tenemos mecanismos por lo cual nos vamos a defender. Como por ejemplo, ¿cuáles? Las lipocaína 2. Viene a ser moléculas que van a inhibir a los sideróforos. La transferrina viene a ser otra molécula que va a inhibir a los sideróforos, ¿ya? De esta manera inhibes, cancelas a la yersinebactina o a la aerobactina, no, bueno, específicamente a la yersinebactina o a la enterobactina, y estas ya no pueden funcionar y la bacteria deja de
seguir jalando hierro para su organismo. Mira, acá tenemos un ion de hierro que lo está introduciendo. Y así. De esa manera, la bacteria empieza a apoderarse del hierro del medio para poder realizar sus funciones metabólicas normales. Viene a ser un factor de virulencia el sideróforo, porque también viene a ser una herramienta que ella usa para poder sobrevivir en el lugar donde ha infectado. El genoma bacteriano, hablemos un poquito más a profundidad del genoma bacteriano. Ya habíamos dicho que es un ADN cromosómico circular y desnudo, y aquí vamos a hablar de algo que a mí es de mis favoritos. También va a tener un genoma extracromosómico, ¿sí? Las bacterias tienen por lo general dos genomas. El grandazo, el que habíamos dicho que era circular y desnudo, este de acá, solo que está enrollado, por eso no se ve la forma circular. Y también tiene pequeños ADNs, mira acá, son estas cositas. Esas cositas circulares que tú ves ahí son plásmidos. ¿Qué son? Es ADN también, ¿ya? Es ADN, sin embargo que es mucho más pequeño como tú lo puedes ver. Ahora, ese plásmido es importantísimo, importantísimo y últimamente más. ¿Por qué? Porque en ese plásmido puede estar la información para que esta bacteria sepa cómo hacerle frente a los antibióticos. ¿Sí? Por medio de este plásmido, ella va a saber cómo esquivar los antibióticos o cómo desintegrar los antibióticos. Eso es un problema actualmente que está afrontando no solo la medicina, sino los campos científicos, cómo hacer para que las bacterias dejen de estar burlándose de nuestros antibióticos. ¿Por qué? Porque si no tenemos cómo, si tú te puedes revisar libros de historia de la medicina, ponte a ver cómo eran las enfermedades o cómo nos destruían las enfermedades antes de que aparecieran los antibióticos. Y actualmente, aunque tenemos antibióticos, eh, no están sirviendo de mucho para ciertas bacterias, como por ejemplo, ¿quién? Mycobacterium tuberculosum, una bacteria, una enfermedad muy común en nuestro país, que es la tuberculosis. Se está volviendo resistente a varios medicamentos, con lo cual morían normalmente. No solo esa, también Staphylococcus aureus también se vuelve otra bacteria resistente. Klebsiella pneumoniae también se está volviendo resistente. Pseudomonas aeruginosa se está volviendo resistente. Y hay varios tipos bacterianos que se están volviendo resistentes gracias a esta estructura conocida como plásmido. Y te cuento algo más. Este plásmido lo pueden donar. O sea, por ejemplo, acá tienen su amiguita bacteria y le preguntan, oye, ¿tienes plásmido? No, no tengo plásmido. Ah, entonces yo replico uno y te lo regalo. Listo. Ahora esta también tiene plásmido. Y acá aparecerá otra bacteria que tampoco tiene plásmido y esta replica su plásmido y le regala. Y así, las bacterias se pueden donar el plásmido. Se dona la información en la cual se encuentra cómo evitar los antibióticos. Es por eso que es de vital importancia conocer el plásmido. Como te había dicho, hablando del plasma específicamente, son cepas bacterianas nuevas por transferencia, conjugación, o sea, esto que te acabo de explicar, por el cual se pasan un plásmido, se le conoce como conjugación, no te olvides ese nombre, conjugación. A través de la conjugación pueden pasarse los plásmidos. Viene a ser un pequeño ADN bicatenario, es chiquitito a diferencia del genoma cromosómico, y como dice aquí, codifican enzimas contra antibióticos. Ya te di bastantes ejemplos. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? No hay pregunta. Continuamos entonces. Intercambio génico, como su mismo nombre lo dice, es cómo pueden las bacterias intercambiar genes. Acá ya te acabo de dar un ejemplo de intercambio génico, ¿cierto? Están cambiando genes entre ellos, están pasándose el plásmido. Ahí ya tenemos uno, conjugación, o sea, uno menos, ¿ya? Otra forma de intercambio génico viene a ser, y esto es muy importante e interesante, es a través de los bacteriófagos. ¿Alguien sabe qué es un bacteriófago? Es esta cosita, sí. ¿Pero qué es? ¿Es un parásito? ¿Es una bacteria? ¿Un virus? ¿Un hongo? ¿Alguien sabe lo que es? ¿No?
No saben qué es. Bueno, te cuento, es un virus, ¿ya? Los virus son organismos no vivos, los cuales algunos infectan a bacterias. Así como lo ves en la imagen, mira, aquí ves un virus que está encima de la bacteria. Esta es una bacteria. Le lleva un gran tamaño la bacteria. Así que él lo que hace es meter su virus, perdón, meter su ADN. El virus mete su ADN en la bacteria y la bacteria lo asimila, asimila este ADN. Y listo, lo tiene ahí. Y luego, por acá creo que tengo una imagen con la cual puedes verlo mejor. O no, no la puse. Bueno, no la puse. Te lo voy a explicar, ¿ya? De manera lo más simple posible. ¿Qué es lo que va a suceder? Al momento de que el virus inyecta su material genético, a ver, acá tenemos la bacteria, y digamos que el virus acaba de inyectar su material genético azulito. Ahí está. Ahí está. Acá está inyectando su material genético. Y vamos a dibujar el material genético de la bacteria. Este es el genoma bacteriano, ¿ya? El cromosoma bacteriano. ¿Qué es lo que va a hacer la bacteria? Fácil, la bacteria va a coger este ADN que está entrando el ADN y lo va a meter en su propio genoma. Ahí está, lo metió. Entonces, el intercambio génico, ¿qué es lo que va específicamente en este momento que va a suceder? Que a través de esa asimilación de ADN, este genoma va a ser pasado a otra bacteria. Y ya tiene una nueva forma de intercambio génico. Esto sucede en la difteria, ¿sí? La difteria va a ser una enfermedad causada por no me acuerdo ahorita el nombre de la bacteria, ¿ya? Pero solo va a ser patogénica o solo va a generar complicaciones cuando haya pasado por un proceso de intercambio génico. Si es que no tiene los genes para hacerse patogénica o para hacerse peligrosa, no va a generarte mayor problema. Estos son los transposones. Esto lo debiste haber visto en biología, así que no te lo voy a explicar. Quizá un poquito, a ver qué nos dice. Elementos genéticos móviles de plásmido a plásmido, plásmido a cromosomas, heterógenos, ya, te lo menciono así rápidamente. Los transposones son regiones de material genético. Por ejemplo, aquí tienes tu molécula de ADN, ¿no? Ahí está tu ADN. ADN, 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 ADN. Imaginemos que acá voy a pintarlo rojo, tenemos un transposón. Ahí está, un transposón. ¿Qué es un transposón? Una región del ADN. Este transposón tiene la capacidad de saltar. Se puso acá. Ahora ese transposón está acá. Ahora, ese transposón quiso saltar acá. Bueno, que salte acá. Ahí está. Esos son los transposones. Son elementos genéticos móviles que se van a insertar en regiones al azar del ADN, pudiendo inactivar genes, por ejemplo. Al momento de insertarse, tú ya que has llevado transcripción y traducción, debes saber cómo es que los genes se van expresando, ¿cierto? Porque sí lo sabes, ¿no? Ahora, esto simplemente para repasar, ya habíamos hablado de conjugación, ya sabes cómo se hace la conjugación. La transformación viene a ser otro tipo de mecanismo de transferencia génica. También tenemos la transducción, ¿sí? ¿Qué nos dice por acá? Acá hay un dato, me dan un ratito, sí. Listo, ya colgué. Ahora, hay que hablar acerca de los tres mecanismos de transferencia. Ya vimos la conjugación. Te dije que era el mecanismo por el cual ellos se pasaban el plásmido. Se le conoce como una especie de apareamiento sexual, entre comillas, ¿ya? Porque no es sexual como tal, pero por ahí se le llama de esa manera. La transformación, como lo puedes ver aquí, es en el cual la célula donadora se lisa, o sea, se parte, y la otra célula acepta el ADN libre. También tenemos la transducción, que es por medio de un bacteriófago, como lo vimos aquí, ¿sí? En la cual, ¿qué sucede? El ADN que llegó por medio de un virus es pasado a otra bacteria. O sea, aquí disculpa, ¿qué estoy hablando? Aquí, el virus, estaba usando la imagen de la conjugación. El, el virus llegó con material genético aquí en su cabecita, lo puso en el genoma y esta célula donadora le pasó el ADN a la otra bacteria. Y ahora esta bacteria también tiene la información. ¿Sí? Esos son los tipos de mecanismos de transferencia que debes conocer. Transformación, transducción y conjugación. Ya vamos acabando, creo. ¿Cuántos slides nos quedan? Para que no te aburras.
porque también ya nos queda poco tiempo. Ya nos queda... Bueno, este no cuenta. Bueno, vamos a terminar. Mecanismos de patogenicidad. Ahora, esta es otra frase que tú debes conocer, ¿ya? Aparte de factores de virulencia, debes conocer mecanismos de patogenicidad. ¿Cuál es la diferencia entre mecanismo de patogenicidad y factores de virulencia? Fácil. Los factores de virulencia son las herramientas, ¿cierto? Los mecanismos de patogenicidad vienen a ser cómo la bacteria usa esas herramientas. Muy fácil, ¿cierto? Factores de virulencia, herramientas. Mecanismos de patogenicidad es cómo uso esas herramientas para poder infectar a las células. Esa es la diferencia. Acá lo ampliamos. Vemos distintos tipos de factores de virulencia o mecanismos, factores de virulencia, como por ejemplo que la adherencia, la invasión, los metabolitos que pueden producir las bacterias, toxinas, enzimas degradativas, como el caso del Helicobacter pylori, endotoxinas, superantígeno, cápsula, resistencia a los antibióticos. Acá se te está mostrando una lista de factores de virulencia, ¿sí? Factores de virulencia. Si quieres, esto está sacado del slide del profe, así que ahí lo vas a poder encontrar. Ahora vamos a hablar acerca un poquito de cómo es que estos factores de virulencia son usados a través de un mecanismo de patogenicidad. Y vamos a tomar ejemplitos. 3 ejemplitos, creo. ¿Cuántos ejemplitos tenemos? 1, 2, 3. No, 3 nada más, ¿no? 3, 4. Tenemos 4 ejemplos de bacterias usando sus mecanismos, sus factores de virulencia. Y vamos a ver los mecanismos de patogenicidad a través de estos factores de virulencia. Esta viene a ser Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Viene a ser una bacteria de tipo bacilo aparentemente, por la forma que nos muestran ahí. Va a presentar factores de virulencia, como cuáles: un flagelo, un pili tipo 4, que va a ser una estructura de adhesión y adicionalmente va a ser una estructura que va a generar inflamación. Va a tener un lipopolisacárido. Tú ya sabes que es un lipopolisacárido, viene a ser una estructura que está en la membrana, ¿cierto? De la bacteria. También va a tener sistema de secreción tipo 3, va a secretar moléculas. ¿Qué tipo de moléculas? Proteasas, ¿ya? Pregunta para ti, ¿qué es una proteasa? Eso lo has visto en biología. ¿Qué es una proteasa? Vamos a preguntar, ¿ya? Emanuel Diego, ¿qué es una proteasa? Vamos. Una enzima para descomponer. ¿Descomponer qué? Su mismo nombre te dice. Ah, proteínas. Muy bien, exacto. Las proteasas son enzimas que degradan proteínas. Y por ejemplo, la pseudomona, al tener proteasas, mira, las proteasas son secretadas a través del sistema de secreción. La secreta en nuestras células. ¿Y para qué le sirve? Para degradar para degradar proteínas del sistema de complemento. Como por ejemplo, que esto lo vas a ver recién en inmunología. El sistema de complemento viene a ser todo un accesorio, toda una maquinaria, toda una serie de proteínas que nuestro cuerpo produce para hacerle frente a las proteínas, para aniquilarlas. Sin embargo, la pseudomona presenta proteasas para poder degradar nuestro sistema de complemento. O sea, nuestro sistema de complemento no sirve contra ella. O también, ¿para qué? ¿Para qué le van a servir estas proteasas? Para las uniones estrechas del epitelio. Como quiere ingresar a nuestras células, primero va a tener que atravesar las células. O sea, las células están así conectadas, ¿cierto? Conectada, conectada, conectada. Pero la célula va a querer pasar por el centro. Y para poder pasar por el centro, tú de tu clase de biología, que ya viste hace 2 ciclos, hay una especie de uniones celulares, ¿te acuerdas? Los gap junction, las selectinas, las integrinas, que unían a las células, eran proteínas, ya. La bacteria va a querer atravesar, y para poder atravesar tiene que degradar esas proteínas que están uniendo a las células. ¿Y con qué lo va a hacer? Con proteasas. Hay otro factor de virulencia, y lo que te estoy explicando, o sea, de cómo lo va a hacer, es el mecanismo patogénico. También va a tener fosfolipasas degrada lípidos, ¿sí? Va a tener la piocianina, impide el transporte de electrones de tu célula. Esto viene a inhibir el... A ver, esto también lo tienes que haber visto en biología. Si la piocianina impide el transporte de electrones de mi célula, ¿sobre
qué estructura o sobre qué organela está influyendo? Transporte de electrones, ¿te acuerdas? Mitocondria, ¿ya? Y ahora, para hacerte recordar una palabrita anterior, la pioverdina también está presente en la pseudomona. Captura hierro 3. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el nombre general de esas estructuras que capturan hierro? Comenzaba con S. ¿Cómo se llama? Sideróforo. Muy bien. Los sideróforos capturan hierro, exacto. La pioverdina es un tipo de sideróforo. Aquí está un factor de virulencia presente en la pseudomona, un sideróforo. Listo. Acabamos con la pseudomona. Ahora hablemos rápidamente de la Neisseria meningitidis, esa que tenía una cápsula, a diferencia de su hermana, que era la Neisseria gonorrhoeae. Mira la forma. Viene a ser un diplococo. Son dos cocos pegaditos. Se le conoce como el, el diplococo. Ahora, ¿qué tiene? Llega al endotelio y tiene un pili tipo 4. Primer factor de virulencia. ¿Y con quién va a interactuar? Con el receptor. Mira, esto de acá ya viene a ser nuestra célula. Vamos a hacerlo grande para poder usar el lápiz. Esto de acá es nuestra célula. Dice célula endotelial nuestra. Esto es una célula. Y nuestra célula tiene receptores. ¿Qué receptores? CD147 y beta 2AR, ¿cierto? Ahora, el pili tipo 4 va a interactuar con estas dos moléculas nuestras y la célula le va a dejar el pase libre. Ese es un factor de virulencia y yo te estoy explicando cómo es que va a interaccionar. O sea, yo te estoy explicando el mecanismo de patogenia. Cómo a través de su pili tipo 4, ¿cómo lo usa? Degrada células, se adhiere, bueno, en este caso se adhiere y le permite el reconocimiento para poder ingresar. Acá lo vamos a ver de mejor manera. Luego de que el pili tipo 4, aquí está el pili tipo 4, se une a esas moléculas que hemos visto, no va a ser la única estructura que se va a unir. Mira, vamos a tener un montón de match entre la Neisseria meningitidis y nuestras células. Van a haber un montón de entrecruzamientos más para que ella pueda ingresar de manera adecuada y poder llevar a cabo su mecanismo de patogenia. Finalmente, ya para terminar la clase, vamos a hablar acerca de Streptococcus del grupo B, que viene a ser el Streptococcus agalactiae. Ya hablaremos de él en específico en clases más adelante, que tiene un factor de virulencia bastante particular. ¿Cuál es? Que tiene factores para evadir el sistema inmune, ¿sí? Como por ejemplo, ¿de qué manera induce apoptosis de los macrófagos? ¿Qué es apoptosis? ¿Quién me dice? Biología. ¿Qué es apoptosis? La muerte celular. Muerte celular. ¿Qué va a ser este Streptococcus agalactiae o también conocido como Streptococcus del grupo B? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar, va a inducir apoptosis en nuestros macrófagos. Nuestros macrófagos son los que se van a tragar a las bacterias. Pero, ¿qué sucede? Este Streptococcus tiene herramientas para hacer que nuestros macrófagos se mueran, o sea, que no se lo puedan comer. Bloquea el reconocimiento del sistema inmune también. Tiene defensa contra péptidos antimicrobianos. Nosotros generamos, algunas de nuestras células inmunológicas generan péptidos antimicrobianos. Este amigo, Streptococcus, va a tener defensa contra esos péptidos que segrega nuestro sistema inmune. Y inhibe el sistema del complemento, que te lo mencioné de manera rápida hace un momento. Esto que te estoy mostrando no es para que te lo grabes de una, ¿sí? Te lo estoy mostrando para que veas que cada bacteria, en función de su estructura, va a tener diferentes formas de defenderse, de poder infectarnos, de cómo interactuar con nuestro organismo para poder infectarnos y llevar a cabo su infección. Acá vemos el último, Listeria monocitogenes. Esta es una bacteria muy particular. ¿Por qué? Porque vive saprófita de manera natural. ¿Qué significa? Que la puedes encontrar en cualquier lugar, ahí en el piso, viviendo su vida sin molestar a nadie. Sin embargo, cuando te infectas con ella, cuando nos infectamos con ella, por lo general por alimentos, esta bacteria tiene un gen que lo activa cuando siente que está dentro de nosotros. Lo activa
Y ese gen, ese único gen, que se conoce como el gen PRFA, que está en rojito, lo que está con rojito sí lo tienes que recordar, le va a ayudar a codificar toda esta batería de herramientas. Por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero es ILNB, que le va a servir para la invasión hacia nuestras células. Va a tener todo este conjunto de proteínas que van a generar lisis de fagosomas. Recuerdas que el fagosoma viene a ser una estructura con un pH bastante bajo que va a desintegrar a la bacteria. Pero ¿qué es lo que hace esta bacteria? Al momento de activar este gen, produce elementos, produce herramientas que destruyen a los fagosomas nuestros. También tiene otra estructura, o mejor dicho, otro elemento que le va a permitir el crecimiento intracelular y otro elemento que le va a permitir el propagarse a otra célula, porque no se trata solo de infectar una célula, tenemos que infectar todo lo que se pueda. Entonces tiene justamente otro elemento que le va a permitir propagarse de célula a célula y acá lo podemos ver. Mira cómo actúa. Primero aparecen las primeras proteínas que estamos viendo aquí, que le permiten ingresar. El fagosoma, mira, lo acaba de enrollar el fagosoma, pero tiene proteínas para poder deshacerse de ese fagosoma, lo desintegró. Y ahora va a usar su herramienta de crecimiento bacteriano y se duplicó. Ahora, ¿quiere infectar otras células? Bueno, usemos el tercer elemento, propagación de célula a célula, y salta a otra célula y así sigue la infección consecutivamente. Vemos diferentes tipos de factores de virulencia y diferentes tipos de mecanismos de patogenicidad. ¿Ya? Este creo que viene a ser el último slide. Sí. Esto simplemente es para hablar acerca de la producción de la enfermedad bacteriana, cómo es que se da. La enfermedad es igual al daño bacteriano muchas veces, y acuérdate muy bien de esto porque esto sucede con el COVID. Ya sé que el COVID no es una bacteria, pero podemos usarlo como ejemplo. La enfermedad muchas veces, en su mayoría de veces, es el daño bacteriano más la acción inmunológica. ¿A qué me refiero? La enfermedad, o sea, la bacteria nos va a causar daño, ¿sí? Porque puede secretar proteasas que van a degradar nuestras células, que van a degradar proteínas y nos van a hacer un daño. Sin embargo, a veces mucho más daño nos causa la acción inmunológica nuestra. Nuestro cuerpo o nuestro sistema inmunológico se descontrola, como sucede en el SARS-CoV-2, se descontrola y empieza a generar inflamación intensa, inflamación crónica por medio de citoquinas. Y eso es lo que nos termina complicando al final y generando una exacerbación de la enfermedad. Es por eso que dice que la enfermedad que nos puede producir una bacteria o cualquier patógeno en general viene a ser la suma del daño bacteriano, o sea, lo que nos hace a través de sus factores de virulencia, degradar nuestras células, degradar nuestro sistema de complemento y adicionalmente la acción inmunológica que nuestro cuerpo pueda generar. ¿Ya? Los síntomas están en función de la importancia del tejido, esto es obvio, ¿cierto? No va a ser lo mismo que te ataque Streptococcus aureus a nivel de piel que te ataque Neisseria meningitidis a nivel de las meninges, ¿cierto? Va a ser diferente la importancia también. Y finalmente, acuérdate esto, aunque ya lo debes saber bastante por la pandemia, ¿qué es la incubación? Viene a ser el periodo de incubación, bueno, el periodo de incubación termina cuando aparecen las primeras señales o síntomas de la enfermedad. O sea, el periodo de incubación es aquel en el cual o en el cual la bacteria termina de, por decirlo así, instalarse en tu cuerpo y empieza a generarte las complicaciones. En el caso del SARS-CoV-2, por ejemplo, dolor de cabeza, tos, etcétera. Y ahí creo que ya habíamos terminado, ¿sí? Este es el último, simplemente para que una lista en la cual tú ves por dónde ingresan las bacterias, la forma en la cual nos pueden infectar a través de la ingestión de comida, tienes todos estos, un montón, no vamos a ver todas, vamos a ver algunas, a través de la inhalación también, importante, traumatismos, Staphylococcus aureus, te lo mencioné, Clostridium tetani, ya debes sacarlo por el nombre, tétano, venopunción, picaduras de artrópodos y transmisión sexual, que sí los vamos a ver a todos. Entonces, tu tarea, vamos a salir de aquí,
y te explico por qué te he puesto esto. Yo te he explicado la clase. A ver, yo no quiero que pierdas mucho tiempo, ¿sí? Si tú lo que tienes que hacer ahora es lo que dice ahí. Revisar y si quieres apuntarlo de la diapo 40 a la 51. Si tú empiezas a ver los slides de tu profe, espérate, creo que hasta ahí llegó la clase. ¿Alguien puede cortar la grabación? Pero ya terminamos. Sí. Pueden cortarlo porque yo soy bastante inútil con